vamos a tomar contacto y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con la doctora Ángela Groschen, y la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Qué gusto saludarla, doctora Groschen, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor Hernández. Encantada de saludarlo y también un saludo a toda su audiencia. Ayer, en un enérgico rechazo a la decisión del Congreso de la República, que ha derogado el decreto 1607, que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país, distintos gremios han expresado su preocupación y además han instado tanto al Ejecutivo como al Congreso a tomar una postura. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIET, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Sociedad de Comercio Exterior Comes Perú, la Asociación de Gremios Productores Agrarios AGAT, la Asociación de Exportadores AES, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y además la Confederación de Empresas Comunales. ¿Cómo analiza esta medida adoptada por el Congreso, doctora Groschen? ¿Es un retroceso en la lucha contra la minería ilegal? ¿Y cuáles son los riesgos que conlleva ello? Sí, mira, para nosotros es una gran preocupación porque, como sabemos, la minería ilegal es la principal actividad ilícita el día de hoy en el país, vinculada a actividades como el narcotráfico, entre otros. Entonces, el tomar una medida de este tipo, que en realidad lo que buscaba era luchar contra estas actividades ilícitas, pues preocupa a todos los gremios. No nos olvidemos que esta norma lo que permitía es a la policía poder incautar explosivos a las personas que no contaban con un permiso vigente para poder utilizarlos. Sabemos, digamos, todo el daño que pueden ocasionar con los explosivos si no se utilizan adecuadamente. Y adicionalmente también lo que buscaba la norma es que las actividades ilegales no se realicen en terrenos concesionados a terceros que estaban realizando actividades de exploración y explotación. El Reinfo como tal, el día de hoy, ya lo hemos señalado en más de una oportunidad, lo que implica es que se les permite poder realizar actividades también ilegales y no ser procesados por este ilícito, por solamente contar con el Reinfo. Entonces, estas medidas que había adoptado el Ejecutivo eran justamente para combatir las actividades ilícitas. Y eso es lo que nos preocupa, es decir, que se deje sin herramientas para que el Estado pueda luchar contra esa actividad ilegal. Ayer, doctora Groschen, nosotros conversábamos con Dante Vera Miller, que presentó un estudio bastante interesante, elaborado para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el reciente Perumín, que tuvo lugar en Arequipa hace 6 meses. Y él explicaba los riesgos y los peligros que conlleva esta medida. Pero además, el otro tema que no podemos perder de vista, cómo hay una asociatividad entre el crimen organizado y la minería ilegal. Y lo más grave que nos explicaba es cómo este crimen organizado ha ingresado, ha penetrado ya incluso en algunas colectividades, de lo que ellos le llaman el control territorial. Y esto es bastante peligroso. Ahora, cuando esta norma derogada elimina el plazo perentorio de 90 días, ¿qué significa? Que se le está dejando la puerta abierta bajo el membrete de estar en proceso de formalización a actuar a mineros ilegales asociados con criminalidad. Lo que como te debe haber mencionado el señor Vera, la minería ilegal, informal, el día de hoy representa 2.5% del PBI, ¿no? Es mucho dinero, digamos, que está en juego y que en realidad implica toda una serie de actividades ilícitas también, ¿no? El hecho que se haya derogado esta norma lo que está implicando es que el Estado tenga menos elementos para poder luchar contra las actividades ilegales, porque lo que hay que hacer es separar la paja del trigo, es decir, aquellos mineros formalizados y aquellos que se quieren formalizar para poder trabajar con ellos y que en verdad ellos puedan avanzar y mejorar en sus labores y tener labores realmente productivas. Pero lo otro es luchar contra la actividad ilegal.
Y esa normativa lo que iba es justamente a luchar contra la actividad ilegal que está de alguna manera encubierta bajo esta normativa del Reinfo. Dicho de otra manera, el Reinfo se ha convertido, doctora Rocha, en un pasaporte para encubrir la libre operación de mineros ilegales. Efectivamente, ¿no? El Reinfo como tal, el día de hoy, no puede permanecer igual. Es una norma que en realidad ha generado también esas actividades ilícitas y las encubre. Entonces, lo que se quiere hacer, entiendo, con esta normativa es justamente luchar contra los mineros ilegales. Y, por supuesto, seguir trabajando en el proceso de formalización, ¿no? Ahora, ¿cuánto significa esto en riesgo país? Se lo pregunto porque lo que hemos visto en Patás puede ocurrir en otros puntos del territorio nacional. Y parece ser que este es un tema que es conocido por los congresistas, pero tanto ese cabildeo, tanto es la penetración que hay de sectores de mineros ilegales en el Congreso, que la norma precisamente va orientada a otro tema, ¿no? A darles impunidad. Mira, lo que señalas es sumamente importante. En un primer momento uno pensaba que la minería ilegal solamente se encontraba en algunas partes de Madre de Dios, ¿no? Lo cual ya era bastante grave. Pero el día de hoy ha crecido muchísimo, no solo en Madre de Dios, en Puno, estamos hablando obviamente de La Libertad, el norte de la frontera con Ecuador, también en Loreto. Entonces se está yendo no solo en la sierra, sino en la selva del país, afectando a todos los peruanos. Entonces, aquí el pedido y en realidad lo que hemos hecho el día de ayer, los gremios, es solicitar justamente que todos nos unamos, inclusive el Congreso, el Poder Ejecutivo, y nos sumemos a luchar contra la criminalidad. Aquí está en vida, está en juego nuestras vidas, la vida de todos los ciudadanos. ¿Cuánto rompe y vulnera la seguridad jurídica esta medida del Congreso, doctora Grossi? Mira, sobre todo aquí es el impacto en quitarle elementos, herramientas a la policía para poder actuar, ¿no es cierto? Para poder justamente retirar a las personas que han invadido terrenos que se encuentran en actividades de concesión de exploración y explotación, en justamente poder incautar los explosivos que causan muchísimo daño. Entonces, es sobre todo el impacto en gestión para poder luchar contra la criminalidad. ¿Y cómo nos afecta en la captación de inversiones que tanto requiere el país? Mira, uno de los temas que siempre se miden para efectos de la competitividad es el acceso a terrenos, ¿no es cierto? La estabilidad que tenemos política, jurídica y también la seguridad en general, ¿no? Entonces, estos elementos son parte de los que se toman en cuenta para efectos de realizar las inversiones. Los gremios, doctora Grossi, han exhortado al Congreso y al Ejecutivo a que se unan en la lucha contra la criminalidad. ¿Confían en una rectificación del Ejecutivo de la misma forma del Congreso, así como está actuando? Mire, es difícil y por lo mismo también estamos haciendo esta invocación abierta, pero creemos que hay espacios de diálogo para poder justamente trabajar en conjunto en luchar contra las actividades ilegales. Esta además es una de las actividades ilegales, hay muchas más y no podemos ceder ante ello. En verdad, como país tenemos que luchar frontalmente contra ello y abiertamente, y ese es el pedido que le hacemos al Congreso y al Poder Ejecutivo. ¿Van a tener la posibilidad de reunirse con el ministro del sector, Rómulo Mucho, para plantearle este tema puntual? De hecho, ya hemos conversado con él en una primera reunión que tuvimos protocolar hace un par de semanas y vamos a continuar reuniéndonos no solo con el ministro, sino también con el viceministro y con el equipo técnico para ver qué mejoras se pueden hacer también en este tema. ¿El Reinfo no solamente debe revisarse, debe crearse otro mecanismo? El Reinfo como tal ya no debe existir porque ya hemos visto lo que está generando. Lo que debe existir es un proceso de formalización serio y que lleve en realidad al cumplimiento de la normativa ambiental, de seguridad y salud de los trabajadores y que además genere que los mineros artesanales, la pequeña minería crezca, que sea mucho más productiva.
Entonces, ahí hay un trabajo súper importante que tiene que realizar el MINEM para tener una norma y también un acompañamiento a los mineros artesanales y pequeños para que puedan crecer. Formales. Muy interesante lo que usted señala, un acompañamiento, pero en estos momentos tenemos un Estado ausente, un Estado que no funciona. Y en estas circunstancias lo ideal sería que el Estado acompañe con las herramientas para poder precisamente lograr esa formalización que tanto se espera. Efectivamente, y además también respaldar al Ejecutivo para que pueda realizarlo desde el Congreso, ¿no? Tenemos además los demás entidades también que apoyar este trabajo de acompañamiento, pero a las actividades formales. No podemos avalar ningún tipo de actividad ilícita en el país. Muy bien, doctora Ángela Grossi, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Sé que tiene una agenda apretada, pero gracias por prestarnos unos minutos para poder conversar sobre un tema en realidad bastante preocupante. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Gracias, Hernández. Muy buenos días. Gracias.